Dios te bendiga, amado de Dios. Que el Señor pueda estar bendiciendo tu mañana, este mes de septiembre, que es un mes muy particular en la vida de muchos. En la nuestra, y de esto quiero contarte, este mes justamente es realmente especial. No solamente porque es la primavera que está por llegar, es el mes de la juventud, es el mes de la Biblia. Y quiero contarte precisamente que hay un vínculo especial entre este mes y la palabra de Dios en nuestras vidas. Tiene que ver con nuestro segundo nacimiento espiritual. En septiembre del 82, mi esposa y yo estábamos felizmente casados. Lo seguimos. En aquella ocasión estábamos viviendo en Mendoza. Ya teníamos 2 hijas y habíamos dejado de ir a misa por estar vacíos y por muchas dudas e inquietudes que la religión no podía responder ni le interesaba responder. Habíamos dejado hace poco el ritual de estar rezando y habíamos comenzado a hablar con Dios, a conversar con Dios, buscando y pidiéndole a Dios que Él nos guiara a una iglesia más sencilla, más cristiana. Y Dios, que es un Dios que oye, que no solamente se revela a través de la palabra de Dios, que no solamente contesta y presta atención a tu necesidad, a tu vida, puso nuestra atención en un templo. Yo entrenaba en aquella época en un club IPF y vivía en el centro. Entonces, varias veces a la semana iba a entrenar al club y al pasar en el recorrido veía un templo que captó nuestra atención. ¿Qué llamó mi atención de ese templo en particular? Sabía que no era católico por la configuración que tenía. Tenía una cruz, sabía que era cristiano y tenía un cartel que decía Iglesia Cristiana Bautista y el resto no lograba llegar a verlo porque el colectivo pasaba y paraba en la esquina y el templo estaba a mitad de cuadra. Pero eso fue suficiente. Yo buscaba a Dios con mi esposa y en esa época se difundía un cartel que circulaba que era Yo soy el camino, el famoso Cristo peregrino. El texto es Juan 14:6. Decidimos un día acercarnos. Vencer los temores, era un tiempo donde la Iglesia Católica estaba combatiendo el éxodo enorme que tenía en aquella época, tratando de meter en la cabeza de la gente sectas, sectas, sectas. Pero yo sabía que había otras iglesias que eran cristianas sin ser católicas. Y iglesias mucho más sencillas y sobre todo, hoy puedo decirlo, bíblicas y fundadas en la palabra de Dios y no en religiosidad o ritos. Al llegar me encontré con una persona que barría la vereda y que era el encargado justamente de mantenimiento del templo, que al ver nuestro interés y preocupación nos contó su propio testimonio y al ver que había tantas inquietudes, tanto interés en acercarnos a Dios, dijo, ¿por qué no conversa mejor con la esposa del pastor? Ella está acá, está justo en la oficina, pueden pasar y encontrarse con ella y poner delante de ella todo esto que me están diciendo a mí. Lo hicimos porque realmente Dios nos había movido, nos había llevado allí y teníamos interés en un acercamiento genuino con Dios. Cuando ella nos escuchó luego de un rato de escucharnos y al decirle yo que, sabiendo que había sectas, que me había equivocado y que la Iglesia Católica no respondía a mis necesidades y sentía que me estaba alejando de Dios por seguir las enseñanzas de hombres que hay en esa religión, ella, al preguntarle yo ¿cómo podía saber cuál iglesia era la verdadera? Hizo algo interesante que captó mi atención y fue realmente bendición. Ella sacó este librito. Ella me dijo, acá está la palabra de Dios. La verdad de Dios no está en una iglesia, está en toda iglesia que predique, enseñe y hable de esto. Y esto es válido también para tu iglesia o la religión donde tú vas. Si allí no se predica la palabra, no se enseña la palabra de Dios, no es una iglesia ni cristiana ni bíblica. Y esos días, eso fue un sábado, durante cada día de la semana comenzamos a leer con avidez, con interés, la palabra de Dios. ¿Qué nos pasó esos días? Yo trabajaba en una empresa que me permitía en el trabajo hacer ciertas cosas porque simplemente debía atender la impresora y lo cierto es que disponía de un tiempo mientras se daban los procesos grandes de computación donde yo podía leer y leía la palabra y en la noche con mi esposa también leíamos. Esos días nos sorprendimos.
Las enseñanzas de Jesús, leer los evangelios con el interés que teníamos de acercarnos a Dios, hizo que nuestros ojos se abrieran y encontramos un montón de respuestas que hace rato que buscamos, y muchas dudas, inquietudes que teníamos fueron respondidas al leer los evangelios y el libro de los Hechos. Leíamos bastante tiempo. Este librito, la palabra de Dios, que puede tener otra forma en tu caso, lo cierto es que fue el instrumento que comenzó ese cambio y transformación en nuestra vida que hoy me lleva a servir tantos años al Señor. Fue allí precisamente que conocimos que la palabra de Dios es quien más interés tiene en que la conozcas. Hoy también es el Día del Maestro, y si hay un maestro que presta la atención, es el Espíritu Santo, el cual te quiere guiar para que las verdades de Dios penetren en tu vida, penetren en tu corazón, y venga una primavera de Dios sobre tu existencia. Queremos exponer todo este mes, con esto comenzamos, el tesoro que es la palabra de Dios y lo que significa para tu vida, para tu hogar, para el pueblo de Dios, el acercarnos al Señor. En Argentina, en particular, desde el 2004, el cuarto domingo de septiembre se celebra el Día de la Biblia. En un acuerdo que hizo Asiera con las iglesias evangélicas, la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. ¿Por qué? Hay dos motivos y los dos están vinculados. Por un lado, para Santa Fe, donde yo te estoy hablando, el 30 de septiembre es el día de patrono de la ciudad, San Jerónimo. ¿Por qué? Porque fue precisamente este hombre de Dios el que se dedicó a estudiar las Escrituras y a quien se le encargó la traducción desde los idiomas originales a la Biblia llamada la Vulgata, que él tradujo de estos idiomas al latín y pasó a ser por muchos años la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Interesante que él mismo fue el primero en llamar a ciertos libros que están en la Biblia católica, pero no son reconocidos ni por el judaísmo ni por la Iglesia cristiana como libros falsos o apócrifos. Él les llamó así. Pero volviendo a la palabra, lo cierto es que también en septiembre, el 26 de septiembre de 1526, salieron por primera vez de la imprenta. El primer libro que se imprimió en la imprenta con su invención fue precisamente la Biblia. Y salieron 260 ejemplares de la llamada Biblia del Oso, que dos hombres de Dios se encargaron de trabajar para poner a tu alcance en español. Por eso es una fecha muy especial para el pueblo de Dios evangélico en Latinoamérica, porque sale la primera traducción de la Biblia completa en un idioma entendible, porque Dios quiere que su palabra llegue a tu vida, a tu hogar y especialmente a tu corazón, porque es allí donde Él va a hacer la gran transformación de Dios. A modo de introducción, no quiero hoy extenderme en todos los pasajes que hablan sobre la importancia de la Biblia, te quiero leer algunos pasajes y darte algunas indicaciones para que haya interés en ti, en volver a la Biblia, en abrirla en tu casa, en ir a la iglesia donde se predique la palabra de Dios. Si no se predica la palabra de Dios, ve a otro lugar. Si se habla de política, ve a otro lugar. Si la persona que está hablando dice argentinos y argentinas, ve a otro lugar. Vete donde haya ideología. ¿Qué es la palabra de Dios? El apóstol Pedro, Simón Pedro, que tenía dos nombres, Simón y Pedro, como él mismo lo dice en su segunda carta, se identifica a sí mismo como un anciano llamado Simón y también Pedro, porque es el otro nombre que le añade el Señor. No es que le cambia el nombre como mal enseñan en alguna religión. Dice él en su segunda carta, capítulo 1, verso 19 al 21. Voy a usar la Reina Valera actualizada por el lenguaje precisamente. Dice la palabra de Dios, también tenemos, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19, la palabra profética que es aún más firme y hacen bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que aclare el día y el lucero de la mañana se levante en sus corazones. Hay que tener muy en cuenta, dice el verso 20, antes que nada que ninguna profecía, ninguna palabra de la Escritura es de interpretación particular o personal, ni siquiera del magisterio o de algún hombre, de una mujer. El verdadero intérprete de la palabra de Dios, vuelvo a repetir, Día del Maestro, es el Espíritu Santo. Verso 21. Jamás fue traída la profecía por voluntad humana,
Al contrario, los hombres hablaron de parte de Dios siendo inspirados por el Espíritu Santo. Este pasaje me va a servir como base, le voy a comentar otros más, pero vamos a dejar para el culto presencial más sobre justamente la inspiración, la importancia y la relevancia, la pertinencia para este tiempo de este manual que, aunque fue escrito hace años, habla al hombre de hoy y de todos los tiempos porque es palabra de Dios y porque los principales problemas del ser humano, aunque el mundo evolucionó, la tecnología avanzó, siguen siendo los mismos que cuando Jesús calzó sandalias y anduvo entre nosotros. ¿Qué significa que cuando Pedro dice que es palabra profética, que además es segura? O sea, vale la pena prestarle atención. ¿Por qué dice que es segura? Porque se cumple. Y esto es lo interesante. Todo lo que Dios prometió respecto al Mesías, respecto a su tarea, a su rol, las profecías que fueron escritas 8 siglos antes que el Señor Dios hiciera hombre en Cristo, se cumplieron. Y el cumplimiento de estas y muchas profecías que se dieron en el pueblo hebreo, el pueblo judío, aún juicios que hubo contra ellos, es la garantía, el aval de que es el libro de Dios y que Dios lo que dice en su palabra lo cumple, porque lo ha cumplido. Cada vez que Él ha dicho algo, se ha cumplido. Así como se cumplió que Él vendría, se cumplirá su regreso y también todo lo que Dios ha escrito y tiene preparado para tu vida si estás en armonía, si te vuelves a Dios de corazón. Interesante porque el verso 20 dice que nos demanda, verso 19 primero, prestarle atención, es decir, examinarla. Dios tiene cosas para vos y para mí, y tal vez nunca agarraste la Biblia, pero si lo haces con temor de Dios, si buscas en verdad a Dios, si dices, Señor, abre mis ojos, abre mi corazón, Dios lo hará porque lo hizo conmigo, y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. ¿Por qué? Porque en la Biblia hallamos las verdades para estos tiempos de tanta confusión, tanta mistura, tanta mezcla, mentiras, y un tiempo donde hay un espíritu de engaño que se ha metido incluso en algunas iglesias, en algunos predicadores, en algunos hombres y obviamente en las religiones. Por eso es llamada aquí y en otras partes, la Biblia es una lámpara, una luz para nuestro camino. Así dice el Salmo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, que alumbra no solo mi camino, tu camino también lo puede alumbrar. ¿Cuál es la vigencia de su palabra? Es hasta que el Señor regrese y logre su propósito, como claramente lo dice el verso 19. Voy a usar otra versión, que quiero leértela porque lo traduce de una forma sintética, clara y contundente. La Biblia, lenguaje actual, dice el verso 19 en la parte final así. Por favor, interesante, por favor, o sea, Dios parece estar más interesado que tú mismo, que yo, en que prestes atención. Dice así el texto. Por favor, préstele atención a ese mensaje, el mensaje de la palabra, pues les dirá cómo vivir hasta, pone un límite, el día en que Cristo vuelva y cambie su vida. Dios ya está cambiando la vida de algunos. ¿Está cambiando tu vida? Abre la Biblia, abre tu corazón a Dios y Dios va a hacer esto que está interesado en hacer en ti, en mí, en cada uno de aquellos que deciden incluir a Dios en sus propias vidas, en sus propios hogares, en su propia familia. El verso 20 nos da una importante recomendación y a la vez una advertencia. Es actual, es pertinente, es para este tiempo como lo fue para el primer siglo, porque desde que la iglesia comenzó hubo mentirosos, engañadores, falsificadores. No es nuevo esto que haya falsos apóstoles, falsos maestros, falsos apóstoles. Lo cierto es que hoy que hay tantas doctrinas y enseñanzas que no tienen el aval en la palabra de Dios, es importante conocer la palabra para que lo que tú hagas y lo que te enseñen, ser como los de Berea. ¿Qué significa? Que lo que te enseñan lo examines a la luz de la palabra de Dios para ver si es verdad o es mentira. Por ejemplo, cuando yo me acerqué a Dios, había dejado de rezar porque necesitaba decir en mis propias palabras mi necesidad de decirle: Dios, necesito que me guíe, necesito encontrarme, necesito poner mi hogar, mi familia, mi situación en tus manos. Entonces, un rezo, una oración repetida, inventada por otros, no permitía que yo
canalizara mi necesidad con Dios. Y Dios puso en mi corazón hablar con mis propias palabras. Pero luego al leer esos días, cuando se me dio precisamente esto, leí justamente en Mateo capítulo 6 que Jesús mismo nos enseñó a orar y no dijo, orale a Juan, orale a Pedro, orale a María. Dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Dios nos enseña, nos guía a dirigir la oración al Padre. Jesús mismo dio el ejemplo. Todas las oraciones en la Biblia están dirigidas a Dios, no a otra persona, porque nadie, solo Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Es decir que si estás rezándole a Pedro, a Juan, a San Jerónimo, a María, estás fuera de la voluntad de Dios. Es la Biblia la que te permite saber cuándo la religión te está mintiendo, te está engañando, cuándo los hombres que se supone que son de Dios no están diciendo la verdad, porque siguen enseñanzas de hombre en lugar de seguir la enseñanza del Señor. Además, esto es interesante, el verso 21 define que la palabra de Dios es inspirada. Significa que tiene la dirección de Dios, como lo va a decir el apóstol Pedro también, lo va a decir Pablo en 2 de Timoteo 3:16, que Dios guió, inspiró las Escrituras y los hombres que Dios escoge hablan en su nombre, como dice claramente 2 de Pedro capítulo 1 verso 21. Más adelante, precisamente en el capítulo 3 de 2 de Pedro, va a decir algo interesante que es importante para ti y para mí. ¿Por qué? Porque va a hablar el apóstol Pedro del apóstol Pablo y va a decir algo respecto a sus escritos. Dice la palabra de Dios. Verso 2 de Pedro, capítulo 3, verso 16. Él habla, está hablando de Pablo, vamos a leer el 15 para que puedas tomar el contexto, así. Dice así, considerar la paciencia de nuestro Dios para salvación. Es decir, que uno de los propósitos más importantes de la palabra de Dios es tu salvación. Sacarte tus problemas, sacarte tu vacío, sacarte las dificultades, sacarte los obstáculos que la religión ha puesto y llevarte al camino de Dios. ¿Por qué? Como aquella misma imagen que difundía la Iglesia Católica en aquel momento, el Cristo peregrino decía, yo soy el camino no es María, el camino no es una religión, el camino es Dios mismo. Por eso Dios se hace hombre en Jesucristo. Pedro dice de Pablo, considerar la paciencia de nuestro Señor para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo nos ha escrito, según la sabiduría que la ciudad. Interesante. Pedro reconoce que cuando Pablo escribe, no escribe con la mentalidad hebrea, con toda la herencia hebrea, la cual no sirvió de nada a muchos judíos de aquella época. Pablo escribe con la sabiduría que Dios le dio, no lo que adquirió como judío, sino la que viene de lo alto, la que viene de Dios, la que viene por el Espíritu Santo. Por eso el verso 16 dice lo siguiente, él habla de estas cosas en todas sus epístolas, las cuales algunas cosas son difíciles de entender y los indoctos e inconstantes tuercen, como hacen también con otras escrituras, para su propia perdición. Interesante lo que Pedro está diciendo de Pablo. Está diciendo que Pablo no eludió tocar temas difíciles, ya que aprovechó justamente su formación, pero la sabiduría no estaba basada en su pensamiento hebreo o judío, sino en la dirección que Dios daba a su pluma, cuando él hablaba, cuando él predicaba, cuando él visitaba las iglesias, cuando él iba a llevar la palabra incluso a los judíos, porque el Señor vino a los perdidos, y el pueblo judío estaba en esta condición, perdido, apartado, alejados de Dios, metidos en la religiosidad, en su judaísmo, pero lejos del reino de Dios. Por eso él pedía que, como Juan, se arrepintieran, se volvieran a Dios. Interesante lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro de Pablo. Dos cosas para repetir e ir buscando un cierre a esta reflexión de domingo de septiembre. Primero, Pablo escribió, vuelvo a repetir, con sabiduría que plasmó en sus cartas, sabiduría que viene de Dios, que viene de lo alto, no del judaísmo, no del pensamiento hebreo, no de los pensamientos humanos, vino de arriba, vino del Espíritu Santo. Segundo, Pablo, nos advierte Pedro, no escatimó en tocar temas complicados, pero de igual de importantes en sus cartas, ya que
en aquel tiempo mucha gente estaba torciendo las Escrituras, no solamente los escritos de Pablo, también los evangelios, diciendo cosas como que el Señor ya había regresado. Hoy también hay gente que dice esa pavada, cuando es claro que el Señor no va a venir antes que el anticristo surja, que es el nuevo orden mundial que está proponiendo el mismo Papa incluso. Ahora, esto es importante. Día al maestro, ¿cómo evitamos que gente pícara, gente malvada, gente equivocada, gente convencida de sus propios errores o de su religión te confunde, te decepcione, te mienta? Ese es el papel del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te habla en las Escrituras, es el Espíritu Santo el que cuando alguien te está enseñando te va a decir si es de Dios o no es de Dios, pero para eso es necesario conocer lo que Él sopló o inspiró, conocer la Biblia, tomarse el trabajo de leerla, de ser empapado de la verdad de Dios, porque ese es el trabajo especial del Espíritu Santo. Él nos guía, nos orienta, nos enseña. Esto voy a hablar más en el culto presencial, pero te adelanto esto precisamente, porque justamente Dios quiere que seas guiado a la verdad y no que te desvíes en un camino errado, en una secta equivocada o en una religión que no lleva a Dios, porque lo único que lleva a Dios, vuelvo a repetirte, no es una religión, sino Jesucristo. Dios nos revela en su palabra su verdad, su obra, su amor, su poder, sus planes, sus propósitos. Dios se revela a sí mismo. Por eso dice Jesús que oraba, y cuando oraba decía, en esto consiste la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Por eso el camino a Dios es Jesucristo. Conocer, acercarse a Dios, acercarse a una iglesia que hable de Jesucristo, te enseñe Jesucristo y no te enseñe de religión. La palabra de Dios es inspirada. De esto quiero seguir hablando y cerrar con esto. ¿Por qué? Porque Dios nos revela a través de ella su obra, su amor, su voluntad, sus propósitos. El Evangelio, por ejemplo, el doctor Lucas, un gentil, el único no judío que escribe en la Biblia, nos revela precisamente esto. Dios usó a este hombre para que uno conociera no solo el Evangelio, sino el precioso libro de los Hechos, que es el nexo justo entre las enseñanzas de Jesús, los evangelios y todas las cartas de los apóstoles. Judas, Santiago, Pablo, Pedro, pero también es el nexo justo entre lo que Jesús enseñó y la iglesia entendió y comenzó a aplicar y se plasma precisamente en el libro de los Hechos, en el mensaje que los apóstoles y la iglesia llevaba. Bernabé, por ejemplo, no era apóstol y formó un equipo con Pablo. Timoteo tampoco era apóstol, y fue con Pablo, como otros, como Silas, que eran hombres de Dios en un equipo que Dios usó para llevar la palabra a otros lugares, a otras ciudades, a otras personas, llegando a los gentiles como yo y muchos de los que hoy conforman la iglesia son. Amigo, hermano, en el día del maestro, has dejado que Dios te hable al corazón, has abierto el manual del maestro, el llamado a la Biblia, y has permitido que Dios trabaje en tu Biblia. Hazlo. Dios tiene promesas, bendiciones y cosas tremendas para tu vida, pero presta atención a Dios y su mensaje. Dios te bendiga grandemente.